Te saluda Gonzalo Salinas, bienvenido de vuelta a mi canal. No te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para que te enteres cuando subo más contenido a este canal relacionado con la sexualidad del hombre, temas de masculinidad y temas relacionados con sanar la adicción a la pornografía. Bienvenido a Masculinidad Consciente con Gonzalo Salinas. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de su podcast Masculinidad Consciente con su conductor Gonzalo Salinas. Y señores, el día de hoy tenemos un programa de lujo. Estamos con Peter Esteves. Peter Esteves es verdaderamente un ser humano muy especial en la comunidad latina de los Estados Unidos. Él principalmente pues se mueve en el mundo angloparlante. Sin embargo, él es uno de esos que están abriendo el camino para toda la comunidad hispana de los Estados Unidos, porque él está llevando la bandera del desarrollo personal y el abrir un nuevo mindset, una nueva mentalidad para todos los latinos, especialmente los que se están ya adaptando a esta nueva forma de vivir en Estados Unidos, que es muy diferente a la América Latina. Peter Esteves es empresario, inversionista, filántropo, es escritor. En julio está publicando su libro From Lies to Riches, y es podcaster. De hecho, su podcast es uno de los podcasts más reconocidos hoy en día en el mundo del desarrollo personal. Se llama Coming Clean y le vamos a preguntar sobre eso. Pero antes vamos entonces a introducir a nuestro invitado. Peter, bienvenido. Muchísimas gracias, Gonzalo. Qué gusto estar contigo el día de hoy. Gracias por la invitación. Y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sé que tienes una agenda súper pues ajetreada, ¿no? Sin embargo, te das tiempo para llevar este mensaje. Y yo acabo de mencionar en este momento varias etiquetas de filántropo, de empresario, de podcaster. Pero si tú te encuentras en una reunión social con una persona que no te conoce y la persona te pregunta, Peter, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo le respondes eso? Es muy fácil para mí. Tengo una pasión muy grande por el espacio de desarrollo personal. ¿Okay? Entonces he creado una misión de impactar a 100,000 personas para diciembre 21, 2028. Esa es mi meta. Entonces, para poder llegar a esa meta, tenemos que identificar, tenemos que educar y tenemos que empoderar a latinos en las comunidades que puedan ayudarme a alcanzar esa meta. Entonces, ahorita, cuando yo me identifico como un empresario que tiene una pasión y una misión de poder empoderar a 100 millones de personas para el año diciembre 31 de 2028. Así me identifico. Oh, ¿Okay? genial, genial. Y déjame decirte que es una misión bastante ambiciosa, pero totalmente lograble, ¿ah? Totalmente, porque vivimos en un mundo, antes había 3 grados de separación. Hoy en día caminamos de hombro a hombro, juntos, ¿ok? Ya no hay esa separación. Los medios sociales nos han conectado directamente el uno al otro, ¿ok? Las vibraciones electrónicas nos conectan, nos identifican y nos apasionan o nos atraen a unos al otro si lo dejamos hacer. Entonces, ya no hay separación. Hay muchos medios que nos permiten poder tener ese alcance. Esta plática se va a escuchar a miles de tus seguidores, miles de mis seguidores, y la gente hace una cadena de repetirlos y hacer el share, compartirlos con sus amigos y con su familia. Entonces, eso crea una cadena que crea impacto, cosas que no podíamos hacer hace 10, 15 o 20 años. Totalmente de acuerdo. Y a mí me verdaderamente, viendo tus logros, viendo cómo te has convertido en un empresario que no solamente trabajas en una región como lo es Estados Unidos, ¿no? Sino también en la región latinoamericana, conoces muy bien los mercados, has logrado una habilidad de comunicación impresionante. De hecho, estás en tu podcast constantemente hablando con las principales personalidades del mundo del desarrollo personal a nivel mundial. Entonces, yo creo que
no solamente para mí, sino también para cualquier persona de la audiencia, surge la curiosidad. ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, mira, gracias por los reconocimientos y tus comentarios, pero te voy a decir que yo vengo de una familia muy pobre, ¿okay? Mi familia, nací en la Ciudad de México, crecí hasta la edad de 10 años en México. Mi papá nació en Houston y quedó huérfano a la edad de 13 años. Su tía, mi tía Josefina, se lo llevó a México, donde mi papá conoció a mamá. Papá tenía 18 años, mamá tenía 15 años. Realmente dos niños se casaron después de varias semanas de conocerse y tuvieron 13 hijos. ¿Okay? Obviamente, a esa edad, niños teniendo niños sin una educación formal, los dos de familias muy pobres, y no tenían un nivel de educación que les podía permitir avanzar, particularmente en un país tercermundista como México, peor en esos tiempos. Entonces, la solución para papá fue que papá trabajara en Estados Unidos, que mandara lo que ganaba para el bienestar de la familia, y así nos mantuvo por muchos años. Obviamente, teniendo 13 hijos, yo soy uno de 13 en medio. Cada año era más difícil para mamá tratar de cuidar, de sostener, de echar adelante, ¿no? A 13 hijos. Entonces llegó el momento donde papá nada más venía durante las fiestas navideñas a visitarnos. Vivíamos en Valle de Santiago, Guanajuato, que era una pequeña región del centro de México, y vivíamos modestamente bien, ¿no? En un nivel un poquito más alto porque el dólar en ese entonces alcanzaba para mucho, y aunque papá no ganara mucho, de la conversión del dólar al peso, pues nos daba una vida un poquito mejor, ¿no? Pero eso causó mucho fricción en el matrimonio, en la relación con mis papás, el mamá tener la responsabilidad de echar adelante a los hijos, y se decidió, cuando yo tenía 10 años, se abrió la oportunidad que nos naturalizaran para poder llegar a Estados Unidos. Entonces, a la edad yo tenía 10 años, llegamos a Estados Unidos, llegamos a la ciudad de San Antonio. De allí llegamos a una casa de 2 recámaras, un baño, una casita, un frame home, una casita modesta. Y fueron tiempos muy difíciles para nosotros. Entonces, era mucho más difícil sacar a una familia de 13 en Estados Unidos adelante, 15 ya con mamá y papá. Entonces, mi niñez fue desde trabajar en la pizca de manzana, la pizca de naranja, de tener puestos en las tiangas, el flea market, de cortar yardas, de repartir periódico, de lo que se pudiera, porque en ese entonces era muy importante la contribución de cada uno de nosotros para poder sacar a la familia adelante, que es muy común en Estados Unidos, ¿no? O sea, muchas familias latinas se vienen para acá y entre todos sacan a la familia adelante, ¿ok? Yo realmente no me había dado cuenta qué tan pobre era hasta que ya fui adulto, ¿ok? Aunque había mucha disfunción en la casa, mamá tenía una creatividad muy grande para poder hacer las cosas más ricas, más bonitas, ¿no? Entonces, y papá, con su facilidad, siempre he dicho que el ser entrepreneur, ser un empresario, el latino lo tiene de nacimiento, ¿ok? Porque como latinos aprendemos a seguir adelante, aprendemos a ser creativos, ¿no? A buscar la posibilidad, a enfocarnos en cómo, no en cómo no, ¿ok? Entonces, creo que esa creatividad fue el regalo más grande, la herencia más grande que mis padres me pudieron haber dado, ¿no? Porque aunque viví en una casa de mucha disfunción, alcoholismo, abuso sexual, parafilia, todo lo que podamos hablar, todo lo feo. Y si te das cuenta, no lo cuento de un tema de tristeza, no lo cuento con angustia ni con... Esa fue mi vida, pero esa no era mi herencia, eso no fue mi legado, eso no ha sido así, eso no ha sido mi fin, ¿ok? Eso fue el principio
¿okay? Para yo poder buscar y encontrar la persona que quiero ser. Peter, acabas de decir algo muy importante, porque si bien es cierto, el pasado de una persona no determina su futuro, pero yo me doy cuenta de que hay muchas personas que dejan marcarse por su pasado y ya no avanzan más pensando que eso los va a determinar de por vida. Pero sin embargo, tú lograste traspasar eso y crear una nueva vida. ¿Cómo hiciste? ¿En dónde hubo ese cambio de paradigma mental para ti? Mira, Gonzalo, es un tema que a mí me interesa mucho y que soy muy apasionado porque es un tema muy común. Mi historia no es única, ¿ok? Mi historia es la historia de muchos, ¿ok? Mi historia es la historia de muchos latinos, ¿ok? Entonces, las circunstancias mías son muy similares a las circunstancias de muchas familias latinas que han vivido lo mismo que yo, ¿ok? Pero yo desde muy chico vi una posibilidad. Yo vi mis circunstancias, me di cuenta de mis circunstancias y me di cuenta que no eran circunstancias normales, ¿ok? Que era imposible, aún de niño yo pensaba esto, que era imposible que un creador, el creador del universo, me hubiera traído aquí para sufrir, ¿ok? Esa historia yo nunca me la creí, ¿ok? Pero también tampoco me creí que era, que era la responsabilidad de alguien, ¿ok? Salvarme, sacarme adelante, ¿ok? Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es retirarnos de nuestra situación, salir de la situación. La mayoría de las personas vivimos en un estado de sobrevivencia. El estado de sobrevivencia no nos da claridad para ver nuestro potencial. ¿Okay? No nos da claridad de nada, ¿okay? Porque estamos preocupados por las cosas que nos están pasando en el presente, en el pasado y en el futuro, aunque no existan, ¿okay? Entonces, yo me di cuenta que había algo que no era normal en mi situación actual, ¿okay? Entonces, eso me dio una curiosidad por la búsqueda de algo más, sin saber qué era esa búsqueda, ¿okay? Porque realmente no era una persona con una educación formal, mis padres no eran educados, o sea, éramos realmente una familia ignorante. Y lo digo con amor y respeto, ¿ok? Porque hoy tengo mucha aprecio mucho lo que he podido aprender en la vida, ¿no? Pero realmente éramos una familia ignorante. Cuando tú vives en un estado de ignorancia, es imposible que sepas cuáles son tus circunstancias porque no conoces nada más. De la única manera que puedes ver qué existe en el mundo, más allá de tus circunstancias actuales, tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que salir de tu situación actual, aunque sea temporalmente. Cuando uno ve fuera de su situación actual que hay otro mundo, que hay otra realidad, ¿ok? Y hoy en día es más fácil ver esas realidades en otros que para mí en ese entonces, porque mi realidad era nada más el circunfero de donde yo vivía, ¿no? O sea, lo que yo podía ver, ¿ok? Veía que había familias más normales, en el sentido, ¿qué le llamaba yo normal de niño? Bueno, que en lugar de tener 13 hijos, tenían 2, ¿no? Entonces eso era normal. Que en lugar de tener un coche todo jodido, tenían un coche o 2 coches que funcionaban bien, ¿no? En lugar de que el papá tratara de hacer 1000 usos, había un señor que se levantaba temprano, salía a la oficina y llegaba a cierta hora. Entonces, todas esas cosas me crearon una gran curiosidad, ¿okay? Y me di cuenta que fuera de mi locura, ¿okay? De mi estado de sobrevivencia, había una vida normal, ¿okay? Eso fue lo primero que me atrajo. Ahora puedes decir, o dices, bueno, ¿cómo encuentra uno eso? Bueno, es mucho más fácil porque hoy puedo ver uno ese tipo de vida, ese tipo de posibilidades, están mucho más abiertas porque tenemos más acceso a información en social media, en los medios sociales, en YouTube, en Google, en libros. Hay una platora de motivadores, ¿ok? Activa cualquier medio social y te das cuenta que te va a salir Grant Cardone, te va a salir Gary Vee, te va a salir Lewis Howes, te va a salir Robin Sharma, te va a salir Evan Carmichael, te va a salir miles de personas que están hablando el mensaje que yo estoy hablando, nada más que lo están hablando en inglés, ¿ok? Eso no existía en mi mundo. Y desafortunadamente todavía no existe en el mundo de muchas personas porque hay un bloqueo que se ha creado en la cultura
para mantenerlos paralizados en las pendejadas que estamos viendo hoy. Las telenovelas, las películas tontas, cosas que no nos empoderan como seres humanos. ¿Okay? Pero para regresar a tu pregunta, yo me di cuenta que había algo más allá. Que había algo más allá. Entonces yo comencé con los primeros piquitos. ¿Qué eran los piquitos? Pues me tenía que graduar de high school, ¿ok? Porque esa era una oportunidad más que mis papás no tenían, ¿no? Por lo menos high school me iba a dar algo un poquito mejor, ¿ok? Tenía que buscar un trabajo de oficina, ¿ok? Porque yo creía en ese entonces que esa era la estabilidad, ¿no? Esa era la ruta, ¿no? Y fui buscando esas cosas, pero me di cuenta que esas cosas no funcionaban para mí. No estoy diciendo que no funcionan, sino no funcionaban para mí. ¿Okay? No me llenaban. ¿Okay? Entonces, esa curiosidad que el primer negocio, que el primer restaurante, ¿okay? Que el segundo restaurante. ¿Okay? Entonces, como empresario, que fueron cosas, lo que yo hice fue agarrar lo positivo y lo negativo de mis papás y buscar, esa es una caja de herramientas. ¿Qué herramientas le funcionaban a mi papá, a mi mamá y cuáles herramientas no les funcionaban? ¿Ok? Entonces, agarro las herramientas que les funcionan y tiro las que no funcionan. ¿Ok? Y ahora pido prestado de las personas que veo las herramientas que les están funcionando a ellos. ¿Ok? Y cuando agarro esas herramientas visualmente y las aplico a mi vida, durante el proceso del tiempo me voy a dar cuenta qué herramientas funcionan para mí. Entonces, así fue como yo inicié mi carrera, hasta llegar a un momento donde yo encontré, después de varios éxitos y muchos fracasos, que yo tenía una gran habilidad para el mercado de bienes y raíces. Entonces, entre ese mercado, diseñé un sistema que funcionaba, financiamiento, la oportunidad, la demanda, ¿ok? Todo. Y implementé un sistema que me funcionó mucho y a la edad de 25 años me dio una gran oportunidad de hacer mucho dinero y eso fue mi primer oportunidad, ¿ok? A yo realmente darme cuenta que había grandes posibilidades más de las que yo estaba viendo. Si en un corto tiempo yo había aprendido un sistema que me había hecho multimillonario, ¿okay? Entonces ya había más posibilidades. O sea, mi teoría ya la había yo comprobado. La mayoría de nosotros no nos damos la oportunidad ni siquiera a buscar la teoría, a comprobarnos si estamos bien o mal. ¿Okay? Yo me sigo dando todos los días esa oportunidad para comprobar si estoy bien o mal y si no, para buscar la solución a cómo encuentro ese bien. Excelente. Y esto me lleva a esta pregunta porque mientras estaba investigando sobre tu trayectoria, Peter, hay una parte que a mí me tiene fascinado y que definitivamente a la audiencia de este podcast también, y es el espacio de las relaciones humanas, especialmente las relaciones afectivas. Y algo tienes que haber aprendido tú en tu camino, especialmente en tus relaciones afectivas, porque estuviste casado 5 veces, ¿verdad que sí? Así es. Tienes que haber encontrado después de todo eso y que ya hoy en día, obviamente, pues en cuanto a relaciones humanas estás mucho mejor que de repente cuando empezaste. ¿Qué has encontrado? ¿Cuál es esa clave de las relaciones afectivas para que funcionen? Mira, es excelente pregunta y gracias por hacerla, pero segundo, es una pregunta un poquito compleja porque no nada más es de relaciones, ¿ok? Mucho tiene que ver en mi desarrollo emocional y mi desarrollo personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Aunque yo encontré muchos éxitos a una edad muy joven, ¿okay? A una muy buena edad, y tuve muy grandes oportunidades, yo, tal y como construía, yo destruía mis oportunidades, ¿ok? Porque había algo dentro de mí donde yo no me sentía suficiente, no me sentía capaz, tenía el síndrome de impostor, ¿ok? Claro.
tenía el síndrome de en qué momento se va a dar cuenta que no soy tan inteligente como la gente cree que soy. ¿En qué momento se dan cuenta que soy un ignorante? ¿En qué momento se van a dar cuenta que no sé leer y que realmente he aprendido un vocabulario suficiente para poder sobrevivir en lo que estoy creando? ¿Okay? Entonces, hace un momento hablé yo de la sobrevivencia en la cual yo vivía y en la que la mayoría de los seres humanos vivimos. El 99% de los seres humanos vivimos en un estado de sobrevivencia. Yo estaba haciendo lo mismo, nada más que a otro nivel. ¿Okay? ¿Por qué digo eso? Porque no había encontrado el cómo mantener el ser mío, mi estado mío. No había identificado lo que son los 5 pilares del ser humano: físico, mental, emocional, espiritual y económico. ¿Ok? Entonces yo no había atendido a los temas no tan solo de desarrollo personal, sino emocionales. ¿Ok? Entonces, en esa búsqueda de quién soy, ¿ok?, yo identificaba por temas de abuso sexual, temas de disfunción en mi casa, yo identificaba el amor con el sexo y el sexo con el amor. ¿Ok? Entonces, si yo tenía una pareja y teníamos sexo, yo inmediatamente era de la idea que tenía que casarme con esa pareja porque era como yo identificaba el sexo en ese entonces. ¿Ok? Porque cuando eres abusado de niño por una persona que es de tu familia, que tú crees que te quiere y que te debe proteger, entonces identificas el sexo, hasta el abuso sexual, ¿ok?, como una forma de amor. ¿Ok? Porque ¿por qué alguien que te quiere, alguien que es de tu familia, te va a abusar si no es que te quieren? Entonces, hay una confusión muy grande. ¿Ok? Y eso lleva un proceso de desarrollo para poder entender que no, eso no es normal. ¿Ok? Eso fue lo que se me hizo creer de niño. ¿Ok? Pero yo llevaba ese mío de niño, ¿ok?, lo estaba llevando a mis relaciones de adulto. ¿Ok? Ese niño quebrado, ese niño descompuesto, ese niño dañado, ¿ok?, lo llevaba al matrimonio, a las sociedades, al boardroom en mi empresa, a mis juntas de negocio. ¿Ok? Entonces, por lo mismo tenía tantas altas y tantas bajas, tantos éxitos y tantas caídas. ¿Ok? Entonces yo terminaba una relación, no funcionaba porque mi estado intelectual me decía, pues no es tu pareja, no te conviene, lo que tú quieras y mandes. Me cansaba, me daba cuenta que el sexo ya no me motivaba, pues te deshaces de la persona, ¿no? Y vas a la otra y vas a la otra. La culpa no era de las parejas, la culpa no era de la persona, el tema era conmigo. ¿Ok? Yo andaba en una búsqueda personal y luego lo que se convirtió en una pareja era éxito, y luego era un coche, y luego o sea, son los que le llamamos en alcoholismo isms. ¿Ok? Isms, siempre en una búsqueda de algo que te llene un hueco, ¿ok?, que no tiene lleno, al menos que los atiendas. ¿Ok? Entonces, yo tenía esa búsqueda en algo que me llenara, y sí me llenaba temporalmente, ¿ok? Pero ya cuando me cansaba, me deshacía de eso y iba en la búsqueda de lo siguiente. Realmente ese ritmo de vida es un ritmo de vida muy triste, pero es un ritmo de vida muy normal. Lo hacemos muchos en diferentes cosas. Yo lo hice con los matrimonios, lo hice con el alcoholismo. Tengo 22 años sin tomar. Soy lo que se clasifica como un alcohólico. ¿Ok? Pero yo tuve que entrar a un proceso de recuperación. El yo poder dejar de tomar me dio la claridad para darme cuenta, para encontrarme el quién soy. ¿Okay? Y después de dejar de tomar me di cuenta, ¿ok?, todas las cosas que yo hacía para sabotear mis éxitos, para sabotear mis relaciones, para sabotear mi crecimiento personal. ¿Ok? Entonces, yo tenía que estar en un estado de claridad, tenía que salir de ese estado de sobrevivencia. ¿Ok?
tenía que salir de ese estado de locura, entrar al presente para darme cuenta de las cosas que estaba haciendo para autosabotarme. Interesante. Y hay una cosa que precisamente te iba a preguntar sobre esto. Pues tal y como tú te referiste, ese niño quebrado que estaba interno buscó en el alcohol esa escape, ¿no? Esa ruta de escape. Sin embargo, ¿cuándo fue el momento en que tú tocaste fondo y dijiste, yo tengo que hacer algo para solucionar mi vida porque el alcohol me va a llevar al hoyo? ¿Cómo fue ese momento en que tú dijiste, tengo que hacer un cambio radical? Mira, el preciso momento, claro que siempre hay lo que le llamamos warning signs, ¿no? Siempre hay advertencias, ¿no? Ahí te das cuenta. Yo andaba en esa búsqueda, yo me daba cuenta que los 5 matrimonios no eran normales. Me daba cuenta que las sociedades con mis socios de negocio, el terminar mal con ellos, no era normal. O sea, mi sentido de conciencia iba creciendo con el tiempo, ¿ok? Y entraba cada vez, entre más tomaba, entraba a un nivel de locura más profundo. Y ese nivel de locura al mismo tiempo me llevaba a una búsqueda más profundo. Pero desafortunadamente, cuando uno no tiene las herramientas para saber cómo salir de eso, se hunde más, ¿ok? A mí el regalo más grande del mundo que se me dio, la oportunidad más grande a la vida que se me ha dado, fue el conocer a la mamá de mi hijo, ¿okay? A Sharon. ¿Okay? Ella y yo nos casamos en 1996, nos casamos en Italia, tuvimos un romance muy bonito, ¿okay? Y después de estar casados y mi hijo haber nacido, mi hijo tenía 6 meses, en una fiesta de Halloween, ¿okay? Yo me porté inapropiadamente con la persona, la host del evento, ¿okay? La señora, era una pareja, una fiesta de Halloween de adultos, ¿okay? Y la señora de la casa y yo estábamos coqueteando, yo la abracé, puse mi cara en su gusto, ella tenía sus piernas alrededor de mi cuerpo, llegó su esposo, me levantó, me sacó de su casa, me tiró, yo no me acuerdo absolutamente de nada, ¿okay? Porque yo ya había llegado a ese nivel de alcoholismo donde tenía lo que se llama blackouts, ¿no? Que no te acuerdas lo que pasa. ¿Okay? Yo ya cuando tomaba, yo tomaba para olvidar, ¿okay? Tomaba hasta quedarme dormido, hasta para olvidar, porque mi necesidad, mi búsqueda era tan fuerte y al mismo tiempo mi impotencia de no saber cómo cambiar lo que yo quería cambiar me hundía mucho más, ¿okay? Y eso no nada más pasa con el alcohol, eso pasa con el trabajo, con porn, pasa con muchas cosas, con los actos que hacemos como seres humanos, ¿no? Pero después de ese evento, al otro día en la mañana, me habló una de las vecinas, amiga también, y me dice, oye, ¿cómo te sientes? No, pues me siento un poquito crudo, ¿no? Dice, ¿no te acuerdas lo que pasé anoche? ¿No? Y ya me contó. Entonces me di cuenta que realmente ya no nada más yo ya era un empresario con un nivel social muy alto, donde era papá, tenía un niño de 6 meses en mi casa, ¿okay? Manejaba una empresa grandísima, socialmente se me respetaba, era miembro de muchas actividades de mi comunidad. Entonces, todo eso lo estaba yo saboteando por mis acciones, por mis comportamientos, porque me estaba llevando el alcoholismo, me estaba llevando a sacar mis demonios que no había aprendido a controlar y que no los iba a controlar, los tenía que desechar.
¿okay? Para poder desechar los demonios, uno tiene que estar totalmente consciente de cuáles son. Si lo sigues durmiendo, si lo sigues nada más acariciando y quédate quieto, eso no cura, eso no te sana, ¿ok? Uno tiene que atacarlos, confrontarlos, deshacerlos y reconstruir una mentalidad nueva. Pero ese evento, mi esposa, después de que le platiqué lo que había pasado, ella tampoco se acordaba porque los dos tomábamos al par, ¿ok? Entonces me dice, oye, estoy cansado de cómo te comportas, ¿ok? Si esto vuelve a pasar, yo no voy a vivir contigo. Nos vamos a divorciar. Yo no quiero este tipo de vida para mí. Y fue realmente la primera vez que una mujer me había dicho eso, ¿ok? Y me lo había dicho con tanta certeza que me dio realmente miedo, ¿ok? Perder lo que estaba yo creando. Una esposa de la que yo estaba locamente enamorado, con un hijo que era la pasión de mi vida. Y por primera vez me di cuenta que yo no quería eso para mí. ¿Okay? Después de haber platicado con mi terapeuta, él me dijo, tienes una de las causas de alcoholismo más crónicas que he visto yo en mi vida. Wow. No hay un proceso médico que pueda curar de eso. Lo único que actualmente se conoce son las reuniones de Alcohólicos Anónimos y los 12 pasos. Te sugiero que participes en eso. Directamente de su reunión, noviembre 1 del año 2000, fui a esa reunión y desde entonces no he tomado. Wow, impresionante. Y aquí me interesa hacerte una pregunta clave porque, pues como tú sabes, yo estoy también en el mundo del desarrollo personal, pero dándole soporte a muchos hombres y mujeres en la parcela de la sexualidad. Ayuda a muchos hombres que están también con un problema de adicción a la pornografía, ¿no? La pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Consideras que una persona que se recupera del alcoholismo, también el proceso para recuperarse, como es el caso de lo que yo trato, que es la adicción a la pornografía, también va por ese lado similar el proceso de sanación? Totalmente. Mira, todos los seres humanos tenemos 5 pilares, ¿ok? Físico, mental, emocional, espiritual y económico. Son de los 5 pilares en los que uno funciona todos los días. Todo es el común del ser humano, ¿ok? Es cómo funciona el mundo, es cómo funcionamos como seres humanos, ¿ok? El problema del alcoholismo o de la pornografía no es ni la pornografía ni es el alcohol. ¿Okay? El problema del alcoholismo es una escasez de uno en su conciencia y en su espíritu. Es una búsqueda que uno tiene, es un daño que uno tiene, es un vacío que uno tiene. No es ni el alcohol ni es la pornografía. ¿Okay? Cuando uno puede identificar la causa, la raíz, el por qué uno tiene esa necesidad de una búsqueda fuera de sí mismo, ¿okay? Es donde uno encuentra la solución a su problema. ¿Okay? Porque nuestro cuerpo, nuestra biología nos da todo lo suficiente para tener el mismo rush, ese que buscamos, los endorphins que buscamos, nuestro organismo los genera por sí mismo. ¿Okay? Si aprendemos a cómo generarlos. Lo que pasa, mira, mi problema no es el problema de alcohol, porque yo hoy tengo 22 años sin tomar y yo no tengo ningún deseo de tomar alcohol. Yo puedo estar en una reunión familiar o empresarial o social y la gente puede estar tomando. A mí no me afecta en ningún sentido. ¿Okay? Mi problema no era el alcohol, mi problema era mi espíritu. Mi espíritu estaba en búsqueda de algo que estaba dentro de mí, pero yo no sabía cómo sanarlo. ¿Okay? Entonces, cuando uno no se siente completo, cuando uno tiene un vacío en su espíritu, ¿okay? No lo puedes llenar con nada. ¿Okay? Lo tienes que llenar con algo interno, pero cuando uno no sabe, estás buscando algo interno que te dé ese endorphin, ese rush, ese oxytocin, ese dopamine que te haga sentir mejor. ¿Okay?
Pero después de que tienes esa experiencia, te sientes peor, ¿ok? Tienes una cruda emocional, tienes una cruda que te hace sentir mal en tu espíritu, te hace sentir sucio, ¿ok? Entonces eso no es normal, ¿ok? ¿Cómo vas a buscar algo que después te va a hacer sentir algo, te va a hacer sentir peor, ¿no? Entonces, tu pregunta es, ¿la solución de la adicción es la misma de alcohol y la pornografía? Totalmente, porque la adicción no es el problema, ¿ok? El problema está en uno sí mismo, ¿ok? La raíz de lo que nos hace tener esa búsqueda fuera de uno, la solución está en uno mismo, pero uno tiene que salir de ese estado de locura, ¿ok? Entrar al presente, humillarse como ser humano y decir, estoy impotente, no puedo, ¿ok? Nos tenemos que rendir. Muchas veces confundimos el rendir, el surrender, ¿ok? Claro. Con una debilidad humana, ¿ok? El surrender no es una debilidad, el surrender es yo no puedo, ayúdame, ¿ok? Si esa búsqueda de ayuda, si esa petición es a Dios o al universo o a tu mamá o a tu papá, que sea quien sea, pero muchas veces la solución a nuestro problema no está dentro de nosotros, ¿ok? Tenemos que buscar a alguien que nos ayude en esa búsqueda, ¿ok? Pero el principio para encontrar una solución al problema de adicción o cualquier problema, Gonzalo, está en tener una pausa, entrar al presente y darnos cuenta que tenemos que tener una pausa para poder escuchar, ¿ok? Los mensajes de que tú quieras llamarle, el universo, Dios, lo que tú quieras, tu mamá, tu papá, tu vecino, ¿ok? Lo que tú quieras, pero tenemos que tener una pausa. Eso me lleva un poquito a otro tema, el tema de lo que ha pasado con COVID. Si COVID nos ha dado una oportunidad, la oportunidad más grande que nos dio es tener una pausa y darnos cuenta que hay una serie de sistemas gubernamentales, instituciones que ya no funcionan, ¿ok? Y que hoy, por primera vez en muchos años, el universo nos paralizó a esta generación para que escucháramos y nos diéramos cuenta que hay muchas cosas, tanto en el mundo como en la vida personal, que estamos haciendo que ya no funcionan y las tenemos que cambiar. El cuerpo, el espíritu, el ser de nosotros funciona igual y nunca lo queremos escuchar, ¿ok? Porque estamos viviendo en un estado de existencia. Entiendo. Wow. Peter, y entonces, mira, la verdad que te estoy escuchando y resueno tanto con lo que dices porque es verdad. Yo, como te estaba comentando, pues yo trabajo mucho con hombres que están dando la adicción a la pornografía y siempre uno se remite, o sea, la adicción es una ruta de escape a algo profundo interno que por lo general es lo que el psiquiatra suizo Carl Jung llamaba la herida original, no es el primal wound. Yes. Cuando la persona toma esa decisión de confrontar, porque no es fácil confrontar el pasado de uno, pero cuando tú tienes la suficiente compasión y la decisión de crear una transformación, pues es maravilloso. Por eso resueno tanto con lo que dices, muy agradecido por esa reflexión. Entonces, fast forward, vemos que Peter Esteves tiene 22 años sober, es un empresario exitoso, es un filántropo, y entonces, ¿cómo es que nace este deseo de llevar tu mensaje de transformación, mensaje de crecimiento, de expansión de la conciencia tanto al mundo angloparlante como al mundo hispanohablante? Sobre todo sé que te interesa mucho el mundo latino. ¿Por qué decides donar tu tiempo para hacer esta causa? Sí, Gonzalo, mira, quiero antes de contestarte esta pregunta, quiero
expander un poquito el por qué. Y el por qué muchas veces nosotros actuamos X ser humano de cierta manera. Lo que nunca hemos hasta actualmente reconocido es que aunque el embrio, el ser humano de niño, antes de entrar al mundo, ya trae una bola de cosas, de daños, de condiciones espirituales, emocionales, que estamos transiciendo de otras generaciones, ¿ok? Y por la energía del ser humano se transmiten a uno. Y luego los primeros 2 meses de nuestra existencia como seres humanos en el mundo son los más importantes. El trauma o lo positivo que pueda pasar durante ese tiempo, el amor que recibas o no recibas, el daño, el trato que recibas durante esos primeros 2 meses, es el más importante que puede uno recibir, ¿ok? Como niño. Porque eso te van a formar cómo vas a ser de ser humano hacia adelante. ¿Okay? La mayoría de nosotros no podemos descubrir o podemos identificar lo que no conocemos que existe. ¿Okay? Entonces, si uno no sabe qué pasaron nuestros antecedentes o qué nos pasó durante los primeros 2 meses de naciencia o durante los primeros 5 años de haber nacido, ¿cómo podemos descubrir qué es lo que nos está afectando como seres humanos? ¿Okay? Yo en 2008 murió mamá, ¿ok? La economía a nivel mundial era una de las peores que habíamos vivido, la recesión de 2008. Correcto. Perdí muchos bienes raíces, tuvo un año crítico, ¿ok? 3 meses de que muere mamá, mi esposa me pide el divorcio, ¿ok? 3 meses después de que me pide mi esposa el divorcio, mi papá muere. ¿Ok? Entonces fue un año de muchas pérdidas. ¿Ok? Y fue un momento de confrontación mía, de encontrarme yo conmigo mismo y darme cuenta, mamá ha muerto. ¿Ok? Mi esposo me pide el divorcio, mi papá muere y ahora estoy como yo de papá soltero. ¿Ok? Tengo que sacar a mi hijo adelante yo solo. ¿Ok? Un día me habla mi hijo, yo estoy en una reunión de Alcohólicos Anónimos, me habla mi hijo y me dice, me había dejado ya varios mensajes y después de la reunión veo mi teléfono y veo que mi hijo me había hablado varias veces y le llamo inmediatamente, le digo, ¿qué pasa? Lo primero que me dice es, odio a mi vida, te odio a ti, yo odio a mi mamá y me quiero morir. Yo no quiero existir en este mundo. Me quedo yo hablando con él por teléfono. Explícame qué te pasa. No, es que yo tenía una vida perfecta y mi mamá y tú se están divorciando y ahora mi vida, soy uno de los pocos niños aquí en la comunidad que sus papás se están divorciando y mi vida nunca va a ser igual. Entonces lo voy escuchando, me quedo con él en el teléfono hasta que llego a casa. Durante ese proceso de la separación y el proceso de divorcio, que llevaba 6 meses, mi hijo aumentó 50 libras de peso. Se fue de un niño chiquito, bonito, activo, feliz, a un niño recluso que engordó 50 libras, que todo lo que hacía era nada más jugar video games y no salía de su cuarto. ¿Ok? No tenía ninguna. Entonces lo que me di cuenta yo cuando llegué a la casa y lo vi a mi hijo saliendo de la casa para recibirme, veo a mi niño gordito que no podía ni siquiera caminar, triste, me di cuenta que que mi hijo era el mismo niño que yo era a esa edad hace 30 y tantos años. ¿Sí me explico? O sea, yo le estaba causando a mi hijo el mismo daño que a mí se me había causado, ¿ok? Durante mi niñez.
circunstancias diferentes, ¿ok? Pero el impacto era el mismo. Entonces, lo que me di cuenta yo en ese momento era que estaba yo estaba repitiendo el ciclo de disfunción del género de mi familia. Claro. ¿Okay? Fue la primera vez que lo vi así, lo confronté enfrente de mí. ¿Okay? Y me di cuenta que lo que yo había criticado de mis papás, de mi familia, lo estaba repitiendo. Que qué me hacía a mí mejor. ¿Okay? Lo que yo estaba usando como comparativo era, bueno, pues mi hijo vive en una casa bonita y no tenemos coches. O sea, yo estaba tratando de justificar, ¿okay? Muchas de las cosas que estaban pasando en mi casa por mi nivel socioeconómico. ¿Okay? Pero me había dado cuenta que no había yo cambiado, no era nada diferente a las circunstancias de las cuales yo había crecido. Y fue la primera vez que yo confronté, o sea, estaba viendo mi espejo. Después de que regresé de pasar el día con mi hijo, me metí a la computadora y googleé cómo puedo ser mejor persona. ¿Ok? How can I be a better person? Y lo primero que me salió fue la plataforma de Mindvalley, ¿ok? De Vishen Lakhiani y Cristina Lakhiani. Y una serie de cursos que ellos ofrecían en desarrollo personal, desarrollo emocional, ¿okay? En la expansión del mejoramiento y desarrollo emocional de cada persona. Inmediatamente me enrollé en los cursos. ¿Okay? Y me di cuenta de una cosa, que ese tipo de aprendencia no se nos enseña en la vida, no se nos enseña en la escuela. ¿Okay? El desarrollo personal, el desarrollo emocional nunca se platica, mucho menos en la cultura latina. ¿Okay? Si te das cuenta, los 100 líderes de ese espacio, no hay ningún latino que mantenga una plataforma a nivel mundial. Y te puedo mencionar Es verdad. casi a todos, ¿no? Claro. La mayoría de esos pensadores han estado en mi podcast. ¿Okay? Entonces, yo me di cuenta que eso no existía. Eso no me pasó inmediatamente. Inmediatamente lo que yo me di cuenta era que yo estaba totalmente ignorante a cómo funcionar en este mundo, en esta realidad, como un ser humano, ¿okay? Con compasión, con amor, con dedicación, con propósito. ¿Okay? O sea, mi único propósito en la vida, mi única búsqueda en la vida era salir adelante, salir de mi pobreza. ¿Okay? Pero no tenía ninguna meta definida qué iba a hacer cuando yo saliera. Entonces, porque no había encontrado esa meta, yo seguía viviendo en el mismo sistema de pobreza. Era igual de pobre que de niño. Era igual de ignorante que de niño. ¿Okay? Porque de nada me había servido mi éxito. ¿Okay? Porque seguía igual de ignorante a lo que existe el mundo y al propósito del mundo. En ese momento tú empiezas a nutrirte y tú a estudiar el desarrollo humano, la expansión del ser humano. Y obviamente tú has empezado a estudiarlo. ¿Y cuál fue el momento en que tú dices, este mensaje también yo lo tengo que expandir? ¿Cómo fue ese momento? Mira, hace 3 años yo me suscribí a un curso de cómo ser un mejor orador, ¿no? Y he dado muchas pláticas en diferentes universidades a través de Estados Unidos. Pero me inscribí a un curso de Lisa Nichols. Y me di cuenta de varias cosas. Yo fui a ese curso porque yo quería ser como Lisa Nichols. Me encantaba cómo daba su mensaje, cómo oraba y cómo manejaba a su audiencia, ¿no? Y cuando estuve en ese curso y la vi, me di cuenta de 3 cosas. ¿Okay? Una es que yo no quería ser Lisa Nichols, sino que quería ser Peter Esteves. ¿Okay? Segunda, que en el escenario y en todos los escenarios que yo había ido, ya habían pasado 9 años de que iba a diferentes eventos, no había visto ningún latino en el escenario. ¿Ok? Y tercera,
Tercera, que en cada evento que yo iba, yo era uno de 3 o uno de 4 latinos que estaban en la audiencia, que eran participantes de. ¿Okay? Entonces me di cuenta en ese momento, pues claro, esto es obvio. El motivo por el que yo nunca aprendí esto es porque nunca lo he visto. Claro. Y el mundo latino nunca lo va a aprender si no lo ve. ¿Okay? No le hace que la generación Z o que la generación millennial estén viendo a Gary Vee, a Grant Cardone o a Evan Carmichael o a Robin Sharma. No se identifican como ellos porque hay esa separación cultural. Entonces, sí van a aprender ciertas cosas, ¿ok? Pero va a ser muy difícil que se puedan empoderar ellos en ser a ese nivel si no ven a alguien de su cultura que esté empoderado a ese nivel. Totalmente de acuerdo. ¿Ok? Entonces, fue en ese momento que no tan solo descubrí lo obvio, pero me di cuenta que si realmente yo tenía esa pasión, esa misión, ese compromiso, ¿ok? De quebrar los géneros cual a mí me habían detenido y al mismo tiempo empoderado, yo tenía una responsabilidad a traer ese mensaje a mi comunidad, ¿ok? Y de ahí nació mi compromiso a empoderar a 100 millones de personas para el año 2028. ¿Okay? De ahí nació mi compromiso al podcast. ¿Okay? De ahí nació Peter Esteves. ¿Okay? Y te digo por qué de ahí nació Peter Esteves. ¿Okay? Porque mi mundo cambió totalmente diferente. Yo me di cuenta que la época de alcoholismo solamente era una época. ¿Okay? La época de matrimonio solamente era una época. La época de destrucción solamente era una época. ¿Okay? En el tiempo que yo iba creciendo, me estaba reparando para volver a encontrar la persona que yo he sido destinada a ser. Y cada uno de nosotros tenemos ese potencial si nos damos la oportunidad de encontrarlo. La mayoría de nosotros estamos distraídos por una serie de pendejadas que no nos permiten ver quiénes somos como seres humanos y qué potencial tenemos como seres humanos. ¿Okay? Yo descubrí mi potencial en ese momento. Y mi vida en su totalidad ha cambiado. En su totalidad ha cambiado. Yo he tenido más éxitos en los últimos 3 años que en toda mi vida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tengo un propósito, porque tengo una pasión, porque tengo una misión, porque tengo un compromiso y porque yo opero con una claridad total. No tengo ninguna distracción, no hay nada que opaque mi visión, que opaque mi creatividad, que opaque mi potencial. ¿Ok? Pero no soy único para esas cosas. Todos tenemos ese potencial. Yo lo he desarrollado, pero cualquier persona lo puede desarrollar, encontrar y desarrollar. Y ahí es donde viene el mensaje que da tu podcast de que cualquiera puede desarrollar ese potencial. Y precisamente creo que esto es importante que lo mencionemos porque el Coming Clean Podcast es un podcast en el que cada vez está agarrando más y más y más tracción en las personas y estás pues trayendo a los mejores cerebros. Ahí estás, he visto que has entrevistado a Mike Zapolin, que has entrevistado a Steven Kotler, que has entrevistado a Dean Graziosi, que es uno de los más importantes estrategas de negocios y personas que están llevando el mundo del desarrollo personal, a una persona que es autor de uno de mis libros favoritos, El Club de las 5 de la mañana, nada más y nada menos que Robin Sharma, ¿no? Entonces, este podcast ha empezado a agarrar mucha fuerza. ¿Cómo es esta misión del podcast? ¿Cómo es este camino que este podcast prácticamente que ha venido a cobrar vida y que ya es prácticamente un organismo vivo? Cuéntanos. Sí, mira, el podcast nació de mi compromiso a mi pasión por el alcoholismo, ¿no? La solución al alcoholismo. Porque esa era el síntoma
el síntoma de mi raíz como problema, ¿no? Eso fue el síntoma, ese era el síntoma. Eso fue lo que me ayudó a encontrar a mí. Cuando yo encontré que el alcoholismo simplemente era un síntoma y realmente mi daño, mi herida, mi wound, ¿ok? Era el abuso sexual, todos los temas que fui desarrollando, ¿no? Entonces, yo inicié el programa, el podcast para hablar de alcoholismo, de rehabilitación, de mental health. Entonces, me di cuenta durante el proceso, tuvimos increíbles invitados al podcast, pero llega un momento donde yo me descubro que todo ese proceso y el proceso de yo haber creado mi vida en una parte donde todo lo que mi alrededor existe es para mi crecimiento personal, emocional, ¿ok? Mi visión, me doy cuenta que yo soy más que alcoholismo, yo soy más que rehabilitación, yo soy más que mental health, yo soy mucho más, yo estoy completo, ¿ok? Yo no soy ni esto ni el otro, soy un total, ¿ok? Estoy totalmente completo. Yo tengo la capacidad, pero no tan solo la capacidad, porque con capacidad nace la responsabilidad. ¿Okay? Yo tengo la responsabilidad de expandir las mentes de los demás. Y la manera más fácil que puedo hacerlo yo es a través de traer invitados como Dean Graziosi, como Robin Sharma, como Evan Carmichael, como John Assaraf, como Dr. John DeMartini, como Lisa Nichols y muchos más. Pensadores que son los autores de su propia vida, que su búsqueda los ha llevado a crear un mensaje, ¿ok? Para salvar e impactar a millones de gente a través del mundo, que es el mismo mensaje que yo quiero llevar a mi comunidad. Eso me da una oportunidad de darme cuenta de mis deficiencias, ¿ok? O, para explicarlo mejor, de mis áreas que no se han desarrollado, ¿ok? Porque como ser humano no tengo deficiencias ni debilidades, simplemente tengo zonas o áreas que no he desarrollado, ¿ok? Pero cuando las encuentro, cuando me doy cuenta de esas áreas, las comienzo a desarrollar. Lo mismo que voy al gimnasio para mantener una condición física, hago lo mismo con esas áreas que encuentro donde necesito crecimiento personal. Y es lo que más positivo he encontrado yo del desarrollo personal, que me ha ayudado a encontrar esas áreas mías, esos grandes potenciales que cada uno de nosotros tenemos y me ha ayudado a desarrollarlas. ¿Okay? Al desarrollarlas, eso me da la responsabilidad de empoderar a otros para que ellos desarrollen las suyas. Genial. Peter, como tú sabes que el tiempo pues suele ser un tirano y que no perdona nada, el tiempo de esta entrevista está llegando a su fin. Sin embargo, he visto que estás haciendo 2 eventos importantes. Estás haciendo el primer evento de Leadership and Personal Development Conference, que lo va a hacer en junio en Las Vegas. Así es. Es el primer evento producido por latinos para latinos y con latinos para lo inglés, ¿ok? Para el desarrollo personal y emocional. Es totalmente gratis, va a ser live on Zoom. ¿Okay? Lo vamos a estar promoviendo. Van a ser 3 días de pláticas y charlas y talleres de desarrollo personal y emocional. ¿Okay? No te olvides, por favor, de enviarme toda esa información para yo también promocionarlo con mi plataforma, con mi comunidad. Estaré muy atento a eso. Gracias. Y el otro evento es septiembre 25, 26, 27, que va a ser en Miami, en la mansión de Versace. Y ese evento es con John Assaraf, John DeMartini, Natasha Grano, Lisa Nichols y tu servidor. Es impacto de amasar fortuna y impacto a nivel global y social. Genial. Siempre cerramos de esta forma, que yo sé que tú nos vas a dar muy buenas recomendaciones, Peter. Recomiéndale
a la persona que esté tratando de entrar en el mundo del desarrollo personal? Recomiéndanos un libro. El único libro que te voy a recomendar es muy fácil para mí. Esa es una de las preguntas más fáciles que me puedas haber hecho. Es The 5 AM Club de Robert Sharma. Claro. El club de 5 de la mañana. Y quiero explicar algo antes de cerrar, Gonzalo, sí, si me lo permites. Por supuesto. Mira, la búsqueda en el desarrollo personal es una búsqueda y es una búsqueda individual. ¿Okay? Entonces, yo he encontrado una serie de mentores que me han ayudado a encontrar mi camino. ¿Okay? Adaptando principios y valores y enseñanzas de cada uno de ellos. No hay un one size fits all. ¿Okay? La búsqueda personal es una búsqueda que está adaptada a tu DNA, a tu biología, a tus creencias, a tu cultura, a todo eso. Entonces, no te pierdas en tratar de adaptar una serie de sistemas, creencias, valores, lo que tú quieras y mandes que te funcionan a ti. Entre más buscas, más encuentras y va a llegar el momento donde vas a poder adaptar, ¿ok? Esos rituales que te van a empoderar a ti como ser humano y te van a dar todo lo que tú buscas. Genial. Pues hemos tomado nota del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, que es una verdadera obra maestra. Y para quienes deseen conversar contigo, perdón, antes de cerrar, quiero decir, tu libro, From Lies to Riches, está saliendo, si no me equivoco, en el mes de julio. Así es, en julio sale. En julio, perfecto, pues estaremos atentos también. Y para los que deseen continuar con esta conversación con Peter Esteves, suscribirse a tu podcast, ¿dónde te encuentran? Mira, lo más fácil del podcast lo encuentras en comingcleanpodcast.com. Perfecto. El mismo handle en todos los medios sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y demás, o Peter O. Esteves. Peter O. Esteves, Peter O. Esteves, ese handle lo encuentras en cualquier parte. Si me googleas, me vas a encontrar. Peter O. Esteves, igual le voy a poner el link aquí abajo, pero de todas maneras, Peter, ha sido un verdadero honor. De verdad que siguiéndote tu trayectoria hace rato y buscaba conectar contigo porque verdaderamente te admiro, tienes una trayectoria hermosa, pero sobre todo lo que más orgullo a mí en lo personal me produce, y sé que a muchas personas de la gente, es que vienes totalmente de abajo, desde un lugar incluso con mucho sufrimiento, has podido vencer eso y hoy en día eres una luz para nuestra comunidad y por eso te honro de verdad y aprecio mucho el tiempo que nos has dedicado. Gracias. Gonzalo, muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por tu invitación. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Masculinidad Consciente con Gonzalo Salinas. Espero que hayas disfrutado de este episodio. No olvides suscribirte y compartir. Si tienes preguntas o comentarios, mándame un correo a gonzalo@gonzalosalinas.net y hasta la siguiente vez, deja que tu luz brille.